Bueno, sabemos que como enfermeros muchas veces somos el primer sostén, quienes observamos, escuchamos y acompañamos el sufrimiento desde un lugar humano y científico a la vez. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la licenciada Clara Cushen. Ella es un profesional con una amplia experiencia en cuidados paliativos, es jefa de la unidad de cuidados paliativos del Hospital General de Agudos, doctor Enrique Tornú, sí, y hoy nos invita a reflexionar y desmistificar muchas de las ideas erróneas que aún persisten en torno al uso de la morfina, con su charla Mitos de la morfina. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la invitación a mi amiga Coti y a toda esta sociedad de enfermería oncológica argentina, que la verdad que deberíamos muchos copiarlas y en la vez tener una sociedad propia, ¿no? Que nos ayude a crecer sobre todo y a unirnos, porque necesitamos, como decía recién la hermana, somos seres en relación y necesitamos estar contactados entre nosotros y ayudarnos en este camino para brindar un mejor cuidado todavía. Bien, entonces esta es la definición de mito de la Real Academia de Española, ¿sí? Y me voy a quedar con la última, porque es la que tiene que ver con lo que queremos hablar en este momento, que es persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, ¿sí? Y a la que le atribuimos cosas que por ahí no tiene o no hace, o no es tal como creemos que es a Doña Morfina, ¿sí? Vieron que hace poquito, 3 semanas, una cosa, o un mes, no sé, porque el tiempo pasa volando, hubo como un gran auge con respecto al fentanilo contaminado, que venía con esto y con lo otro. Entonces uno como paciente y uno como profesional que administra fentanilo como si fuese el agua todos los días, dice, ¿le estaré dando bien o le estaré dando algo contaminado? ¿Cómo lo sé? Me da como un poco de susto, ¿no? Sobre todo porque escuchamos estos comentarios todavía que dicen, iniciaron la morfina, le queda poco tiempo, le va a dar una depresión respiratoria, si encima viene contaminado. ¿No será que lo contamina le da la depresión respiratoria y no el fentanilo? O sea, uno se plantea como muchas cosas. Y preguntas que creo que todos nos hemos hecho y que algunos las pueden seguir teniendo si la idea de la charla de hoy es tratar de que no las tengan más, es, si aumenta el dolor ya no habrá nada para calmarlo, entonces el paciente te dice, no, me duele mucho, pero no me des nada, porque si cuando después duela más no me vas a poder dar nada, se da adicto a la morfina y temor a causar depresión respiratoria. Entonces vamos a ir viendo como estos mitos que produce adicción, si después duele que usamos, causa depresión respiratoria y acelera la muerte, los vamos a ir viendo como cada uno en un punto individual. Y esto lo tacho porque esto no es así. Y la importancia es que ustedes puedan aprender esto para que cuando a algún paciente ustedes le tengan que decir, vamos a iniciar la morfina, y no, le vamos a dar algo para analgesia. Y ahí no estamos siendo honestos con el paciente. Le tenemos que decir, esto que le voy a dar se llama morfina y se la doy por este y este motivo. Y no le causa, ¿alguna vez escuchó hablar de algo de esto? Y te suelen decir, sí, que te haces adicto, que me falta poco para morirme. Entonces hay uno con estas breves ideas puede explicarle al paciente y a la familia, porque son un binomio indivorciable, ¿sí? Hay que decir las cosas a los dos y preferentemente a los dos juntos, para que todos escuchen lo mismo en el mismo momento y no que sea el paciente o el familiar el que tenga que retransmitir lo que el profesional dijo, porque en esa retransmisión a veces hay errores. Bien, vamos a ver la diferencia entre estos tres términos, que creo que acá está como la clave de la cosa, ¿sí? La dependencia física es cuando uno tiene necesidad de recibir un fármaco, cualquier fármaco, para controlar un síntoma. En la tolerancia es cuando yo me adapté a ese fármaco y requiero un aumento de la dosis de ese fármaco para poder controlar ese síntoma. Pero la dependencia psicológica o adicción ya no es un síntoma físico, sino que habla de una psicopatología que al consumir una sustancia ocasiona un daño físico, psicológico o social y su uso compulsivo a pesar de los efectos adversos ocasionados. O sea, no hay un síntoma físico que a mí me haga ir a buscar el fármaco para controlarlo, sino que es una cuestión más psicológica que genera en la persona
¿sí? Un bienestar, pero sin que haya un disparador físico de necesidad. Y quería agregar a esta pequeña definición lo que dice el DSM-5, que es el último manual que tienen, salud mental, pero me gustaba la última frase que ven ahí. Es un trastorno crónico que puede darse tanto por sustancias como por comportamientos. ¿Y cuáles son los comportamientos? Y la tecnología, la pantallita, pantallita, pantallita que me lleva a la ludopatía y de ahí entonces, ¿sí? Porque uno ve cada vez más estas cosas hasta en los chicos, ¿no? Las apuestas, todos por la pantallita. ¿Qué otras cosas son los comportamientos? La búsqueda por ahí de satisfacer una necesidad con el alcohol, con la comida, con el tabaco. Esas también son adicciones. Porque no hay una necesidad física porque el organismo necesite controlar un síntoma, sino que para aplacar ciertas cuestiones más bien emocionales es que lo utilizó. Entonces vamos a ver cómo esto lo desglosamos. Tenemos una persona fumadora, 50 años, obeso y sedentario, hipertenso. Yo le doy el tratamiento antihipertensivo convencional con el que se suele iniciar, salvo que a uno le dé mucha tos, ¿sí? El enalapril, y la hipertensión se controla. Pasan 5 años y la persona sigue con estos hábitos que no son buenos, ¿sí? Y aumenta la hipertensión. Entonces ahora yo le tengo que agregar, además de lo que ya venía recibiendo, algún otro medicamento para que lo ayude en el control. ¿Es esta persona adicta? Porque tuve que aumentar la dosis y tuve que agregarle otro fármaco. No, es una cuestión de que hay un síntoma descontrolado y que en estas circunstancias de vida que tiene la persona lo requiere. Ahora vamos a pasar lo mismo, pero con un paciente con dolor. Paciente con un cáncer de pulmón, ¿sí? Tiene dolor, se le da el analgésico preciso para el dolor, que suelen ser, según la escalera analgésica de la OMS, opioides del segundo escalón o del tercer escalón, y se controla el dolor. Pero la enfermedad fracasa el tratamiento oncológico específico y el paciente presenta metástasis que dan más dolor. Por tal motivo, yo voy a aumentar el opioide o cambio de opioide, uno que tenga más potencia, y voy a agregar un coadyuvante, por ejemplo, un corticoide. ¿Es este paciente adicto? Hay algo físico que hace que esta persona necesite del fármaco, ¿sí? Si yo, Clara, hoy voy y me tomo una botellita de morfina, no tengo nada que avale que yo la necesito, salvo que quiero tener la sensación de bienestar y de placer que genera la endorfina, porque la morfina químicamente es muy semejante a la endorfina, y por eso lo que acaban de explicar, que se libera en el cuerpo, ¿sí? Y genera un placer. Yo la podría tomar simplemente porque quiero tener un placer, pero yo estaría teniendo una conducta adictiva, porque no hay nada en mí que diga que yo necesito eso para controlar o el dolor o la disnea, que son para lo que se suelen dar los opioides, ¿sí? Entonces, la morfina por sí misma no produce adicción. La adicción a la morfina, como cualquier otro medicamento al cual uno puede llegar a ser adicto, ¿sí? Hay mucha gente que es adicta a las benzodiazepinas, ¿sí? No depende del medicamento en sí, sino de una estructura de personalidad y ciertas cuestiones psicológicas, ambientales y genéticas que hacen que una persona tenga riesgos de adicción. Esta es la escalera analgésica de la OMS, ¿sí? El primer escalón son los analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, más coadyuvantes. En el segundo escalón tenemos los opioides débiles, tipo tramadol, codeína y morfina a bajas dosis. Y en el tercer escalón tenemos morfina, fentanilo, metadona, oxicodona, hidromorfona. Entonces, ¿tan mala puede llegar a ser la morfina que la OMS la recomienda como para el tratamiento del dolor? No. ¿Y por qué la suelen dar cuando uno tiene dolor? Porque, como dijeron en la exposición anterior, cuando hay dolor, el organismo libera la endorfina, se une al receptor del dolor bloqueando la sensación y la persona no tiene más dolor. O sea, cuando yo me golpeo la pierna contra el mueble, me duele y al rato me dejó de doler. Pero ¿qué pasa cuando el dolor es persistente y constante porque hay un tumor que está permanentemente presionando y generando dolor? El organismo no tiene la velocidad tal de sintetizar esa cantidad de endorfina, y entonces yo le doy por afuera lo que estructuralmente
es semejante a ella y actúa a través del mismo receptor, que es la morfina y sus derivados. Por eso es la droga de elección para el tratamiento del dolor. Tiene ciertos efectos adversos que no podemos no decirlos, ¿sí? Las náuseas y los vómitos, la boca seca, la somnolencia y el prurito son los primeros, entre el tercer y quinto día, esos efectos adversos desaparecen. Lo que no desaparece nunca es la constipación. Por lo cual, es importante que cuando ustedes ven en la indicación médica que un paciente está recibiendo opioides, sí por favor le recuerden al médico que le ponga un laxante. Porque le voy a sacar el dolor por la metástasis ósea, pero le va a doler el abdomen porque va a estar constipado, ¿sí? Y se va a tener que, lamentablemente, terminar muchas veces en un enema que se pudo haber evitado si desde el inicio se hubiera medicado con el laxante. Uso de presión respiratoria en mayúscula, porque es algo que sí puede ocurrir. Y no vamos a decir que no ocurre, vamos a decir cuándo ocurre y por qué no debería de ocurrir. Pero ahora seguimos. Si después duele que usamos, la mayoría de los opioides no tienen efecto techo. Eso quiere decir que yo puedo seguir aumentando la dosis hasta que hay un efecto adverso que no se puede controlar. Y ahí entonces cambio a otro opioide. Se puede incrementar la dosis hasta que el dolor calme, ¿sí? Controlando esto que les dije recién, los efectos adversos. Y si no alivia el dolor, cambio a otro. Causa de presión respiratoria. ¿Por qué motivo los pacientes que tienen EPOC reciben morfina? ¿Saben? Por esto que dice acá. Porque disminuye la sensibilidad del centro respiratorio a la PCO2. El paciente que tiene EPOC suele tener una PCO2 más elevada, ¿sí? Y la saturación cerca de 90. O sea que una PO2 más disminuida. En este caso no es que le mejora la cuestión ventilatoria a la persona, lo único que hace es que la persona no perciba que tiene incrementada la PCO2 y disminuida la PO2. ¿Cuándo yo puedo llegar a hacer que una persona tenga una sobredosis? Cuando a una persona que es virgen de opioides le doy una alta dosis del opioide. Así, de saque, porque no sé cómo manejarla y no la he titulado. Entonces, les muestro un ejemplo que yo lo modifiqué, pero esto nos pasó, al menos en el servicio, 2 veces, con residentes nuevitos y porque el enfermero no chequeó las indicaciones en conjunto con el médico. Fíjense, nosotros preparamos solución de morfina en el hospital, se prepara a partir del polvo con agua, se diluye y esa es la solución de morfina, ¿sí? Se llama solución acuosa de morfina al 10 por mil, ¿sí? 10 por mil quiere decir que yo tengo 10 gramos en 1000 mililitros, es decir, 10.000 miligramos en 1000 mililitros. Si tacho ceros, como solemos plantear con la regla de 3 simple, me queda que por mililitro yo recibo 10 miligramos. Fíjense la indicación. Si yo tengo que dar 5 miligramos, y antes dije que en 10 miligramos estaban en 1 mililitro, 5 miligramos están en 0,5 mililitros, no en 5 mililitros. Esa paciente en las 6 veces que recibió la toma, recibió 10 veces más de lo que tenía que recibir. ¿Sí? O sea, yo esto lo truché, lo cambié ahora sí, pero esto sí sucedió hace muchos años atrás. Y entonces yo llegué al servicio y me encuentro una paciente que el día anterior estaba lúcida, perfecta, me encuentro que está no despertable, ¿sí? No la podía despertar, saturaba menos de 90% y tenía una frecuencia respiratoria menor a 8. Y entonces fui a la indicación y me encontré con esto, o algo similar a esto. Y entonces dije, esta persona está con una depresión respiratoria. Llamé al médico que estaba de guardia y le digo, mira, me parece que estamos en una depresión respiratoria, le voy a dar la naloxona, perfecto. Ahora, si uno no está atento a eso, yo tengo cómo corregir la depresión respiratoria. ¿Cómo podría prevenir que un paciente haga una falla cardíaca, ¿no? En el caso de la lisis tumoral, si estoy atento a ver si tiene un riesgo bajo, moderado o ya es más severo, ¿no? ¿Qué es lo que se usa en una depresión respiratoria? Es la naloxona. ¿Por qué? Porque es un antagonista del opioide. Lo que hace es unirse al receptor, al mismo receptor que la morfina, pero no da ningún efecto, ¿sí? Entonces, si yo en la sangre tengo circulando mucha morfina y está la naloxona saca la morfina y el paciente sale de la depresión. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
¿Cómo sé si está en depresión respiratoria? Estos son los 3 parámetros que hay que tener. Uno lo sacude al paciente, o sea, lo sacudís y lo llamas y el paciente no responde. ¿Y cómo se administra? Esta es la clave del éxito. Y la van a, entonces, así como uno en el carro de paro tiene una ampolla de, no sé, de lo que hay que tener, porque mis pacientes no son reanimables, así que ya no recuerdo, pero algo que haya que tener, adrenalina, y ustedes saben cómo usar la adrenalina, en el carro de paro o en cualquier lugar en donde uno esté administrando un opioide, tiene que haber a mano una ampolla naloxona. Yo no puedo tener que correr a la caja fuerte del departamento de enfermería cuando no hay nadie porque la naloxona está guardadita ahí. ¿Sí? Entonces se diluye la ampolla en 10, la ampolla tiene 0,4 miligramos en 1 mililitro, la diluyo a 10 y administro de 0,5 a 1 mililitro endovenoso y cuento con el reloj 2 minutos. Y veo si el paciente se despierta. Si no se despierta, vuelvo a administrar 1 mililitro y vuelvo a esperar. Pero tengo que esperar. ¿Por qué? Porque el fármaco lo que tiene que hacer es desprender a la morfina del receptor y la naloxona que se le una. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora lo vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Importante siempre que se administre un opioide, lo que les acabo de decir, hay que tener una ampolla de naloxona a manito. Entonces, los que van a los domicilios y que ven pacientes de paliativos o ven pacientes oncológicos que están recibiendo morfina, todos deberían de tener una ampolla de naloxona encima. Y alguien me dijo, bueno, pero que es cara y la vida de la persona no vale más que una ampolla de naloxona. Esas son las cosas que uno se plantea, ¿no? Porque si yo llego al domicilio, como ha pasado, que un familiar nos ha llamado y dije, me dieron un frasquito de 30 mililitros de oxicodona y yo en un día se me acabó. ¿Y cuánto le dio? En vez de 0,5 le dio 5. Y entonces uno tenía que correr a sacarlo de la circunstancia. Y porque se dio cuenta el familiar y porque llamó, pero si no ese paciente estaba muerto. Entonces, el paciente con depresión respiratoria le pasa esto. El círculo celeste es el receptor, circulando hay un montón de morfina porque le dimos por demás, ¿sí? Si yo le doy la naloxona en bolo sin haberla diluido, lo que hago es sacar la morfina del receptor, perfecto, al paciente lo saco de la depresión respiratoria, perfecto, pero lo mato del dolor. Por más que yo le dé morfina, como tiene más afinidad la naloxona que la morfina, no se desprende del receptor. Y entonces el paciente está en un grito de dolor y no lo van a sacar de eso por un ratito largo, ¿sí? Por eso la importancia de saber cómo se administra. Si no nos lo vamos a acordar, la ampollita tiene que tener al lado un instructivo de cómo darla. Porque a todos nos puede pasar que en la urgencia no nos acordemos ciertos casos o nos pongamos tan nerviosos que nos bloqueemos. Pero si lo tengo escrito, es más fácil. ¿Sí? Entonces lo maté del dolor. Porque yo dije, bueno, le doy todo, así lo saco de la depresión, sí, pero no lo saco del dolor así de fácil. De esta manera, cuando uno lo da diluido, se desprenden algunos receptores, de algunos receptores la morfina, pero otros todavía lo tienen. Entonces el dolor está controlado o parcialmente controlado, ¿sí? Se administra en el final de la vida y acelera la muerte. Los que somos viejos, y acá hay mucha gente joven por suerte, eh, van a entender a qué me refiero. La morfina y sus derivados se deben utilizar ¿cuándo? Cuando haya dolor importante y crónico. Y cada vez más, como los avances de los tratamientos oncológicos hacen que las personas, aún con enfermedad avanzada, tengan una sobrevida mucho mayor, ¿sí? Pero pueden llegar a tener dolor, entonces se vuelven en pacientes oncológicos crónicos que hay que tratarles el dolor y van a necesitar de los opioides para eso, ¿sí? Ya que bien titulada y utilizada, no causa la muerte y favorece la calidad de vida. Entonces, ¿por qué se la asocia con el final de la vida? Porque en otra época de nuestra vida, ¿sí? Pasaba esto. El médico venía y decía, le vamos a colgar un cóctel lítico. Y uno como enfermero bajaba la cabeza y hacía lo que le decían. El cóctel lítico tenía dosis altas de morfina, prometacina, lopelidol, todas sustancias depresoras. Vos lo colgabas y a las 2 horas la persona se había pasado otra vida. Y no estoy diciendo nada que los más viejos no hayamos escuchado, ¿sí? Lamentablemente, ahora hoy por hoy yo le puedo decir al médico, mira, no, ¿sabes qué? Yo no le voy a colgar esto. No explica al paciente lo que le vas a hacer.
Llama a un especialista en el manejo del dolor si vos no sabes cómo se hace. Pero esto que estamos haciendo no está bien, ¿sí? Entonces, las altas dosis en pacientes vírgenes de opioide o que venían recibiendo dosis muy bajitas, pero yo de golpe se las subí demasiado, ¿sí? Logró la letalidad de la persona. Y esto es absolutamente antiético. Para ir concluyendo, ya concluyo, ¿sí? Y lo más importante es titular el opioide. No hay que tenerle miedo al opioide, hay que saber que siempre empezando con dosis bajitas, siempre hay tiempo para escalar, siempre hay tiempo para darle un rescate si entre dosis llega a tener dolor. Y esa es la manera de titular. ¿Cuántos rescates necesito entre dosis fijas? Y entonces en base a eso yo recalculo lo que necesita así de dosis fijas. Hablar con claridad y con fundamento el por qué es beneficioso el uso de los opioides en el control de síntomas y explicarlo. Cuando nosotros solemos hacer la consulta, el médico con el enfermero presente en el consultorio externo, y el paciente primera vez que viene con dolor, uno le explica que le va a dar morfina. Y entonces te dicen, no, bueno, no, pero eso no, yo aguanto, ¿sí? Y entonces hay que preguntar, pero ¿por qué usted no quiere que le demos morfina? Si es lo que realmente ayuda, es lo que su cuerpo produce para el dolor, pero que no le alcanza ahora para con este dolor. ¿Qué es lo que ha escuchado? ¿Qué es lo que ha sentido? Y es todo lo que dijimos antes. La adicción, que me voy a morir, que me queda poco tiempo, ¿sí? Y eso uno lo explica sencillito. Importante es la titulación cautelosa, ¿sí? La lectura crítica de las indicaciones. Cuando el médico prescribe, uno tiene que mirar lo que puso. ¿Sí? En esas indicaciones que habíamos tenido antes no había laxantes. Y yo de verdad que les digo que a los médicos hay que machacarles en la cabeza porque el laxante se lo olvidan siempre. Pero después el que padece, el que tiene que hacer un enema, a mí no me molesta hacer un enema cuando hay una suboclusión causada por el tumor, pero no causada por no haberle dado laxantes a una persona que venía recibiendo opioides. Saber cómo manejarnos ante situaciones que pueden ocurrir, como puede ser que alguien haya administrado mal el opioide, pero yo sé cómo lo puedo revertir. Así como sé que si alguien se da con una sobredosis de benzodiazepinas o le dan una dosis de benzodiazepinas muy alta y hace como una depresión, se le da el flumacenil. Acá yo sé que si el paciente hace la depresión respiratoria, yo sé cómo sacarlo de la situación. Entonces no me preocupa nada. Igual que cuando un paciente hace un paro, ustedes saben cómo sacarlo, qué drogas administrar y el paciente sale. No hay que tener miedo, hay que saber. Lo mismo que habían dicho antes, Evangelina creo que fue cuando fue en la exposición al final, dijo, ¿no? Lo más importante es la capacitación. Y eso es lo que están haciendo hoy acá. Hay un amanecer cuya luz es la esperanza para mitigar el dolor y que ustedes sepan cómo manejar el opioide y puedan hablar para el paciente es el amanecer, decir hoy puede ser un día mejor. Muchas gracias.